Gracias por estar con nosotros, pues el día de hoy con un tema sumamente interesante, ya que estamos dentro de la serie y capítulos de lo que hemos denominado "Y después de Pentecostés, ¿qué?". En nuestro capítulo anterior vimos el plan de salvación creado por el Padre, y el día de hoy, para que no se lo pierdan, hablaremos de la misión y vocación del Hijo en el mundo. El tercer capítulo será el Espíritu Santo en Pentecostés. Así que no te lo pierdas, y para ello tengo el día de hoy a Carlos Humberto Díaz, teólogo, pues amigo de Mundo Católico, y quien nos ilustrará sobre este tema tan importante. Gracias, Carlos Humberto, por estar con nosotros. Dios te bendiga, Cecilia, y Dios los bendiga a todos ustedes que nos están viendo por este medio. En el capítulo anterior o programa anterior habíamos dicho que todo este asunto de Pentecostés tiene que ver con tres etapas. El Padre que piensa antes de que suceda, piensa un proyecto de salvación. Ese proyecto de salvación incluye, por supuesto, hacer lo que hoy nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son ese plan de salvación pensado por Dios Padre y que da inicio con la creación, da inicio con las criaturas hechas a su imagen y da inicio también a que todo el objetivo de este plan de salvación sea para que Jesús, el Hijo de Dios Padre, esté con nosotros encarnado. Y hoy es el tema de hoy. Jesús, su misión y vocación en el proyecto del plan de salvación del Padre, pensado antes de la creación, pensado cuando todo estaba en caos, cuando todo no era nada. Ese plan de salvación pensado por Dios lleva varios puntos: principio, objetivo y fin. El objetivo es hoy. El objetivo es que Jesús se encarna en María, pero para encarnarse en María tiene que estar pensado antes María. Por eso en el capítulo anterior dije que la mujer es pensada por Dios Padre, exclusivamente con un sello muy indeleble, igual al bautizo, que este sello es como un carisma, como un don, como una virtud en una mujer que le da el don de la vida. El don de la vida es exclusivo del Padre Dios. Él es el que la da y Él es el que la quita. Y sin embargo a la mujer le deja ese sello de Dios de dar la vida. Por eso en algunos puntos espirituales veremos cómo la mujer es tentada constantemente para destruir el don de la vida que la asemeja a Dios Padre. No, extraordinario además, porque pues con esto tenemos más bases como para proteger la vida desde el momento de la concepción. Así es, la vida es de Dios y está en la mujer. Partiendo de este hecho, María, la elegida por Dios antes de todo el plan de salvación, María tiene unas cualidades que Dios reconoce a futuro que será la madre de su Hijo Jesús, que se encarnará en ella. Es decir, una de las cualidades importantes de María es la voluntad y la libertad para decirle a Dios Padre: hágase en mí según tu palabra. O en pocas palabras, hágase en mí según como tienes en el proyecto de salvación. Es decir, María anuncia que Dios Padre tiene ya un proyecto de salvación y que María en ella se cumple. Y cuando acepta la voluntad de Dios Padre, Jesús, el esperma divino de Dios, entra en María. Y ese esperma de Dios en María absorbe todo lo de María. Absorbe aquella palabra de Adán que dice: este es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es decir, María dice: este niño es mi hijo que tiene carne mía, sangre mía, tendones míos, huesos míos, porque el Hijo de Dios absorbe la naturaleza de María para poder ser un niño vivo de hijo de María. Y María, a cambio, absorbe de Dios Hijo, absorbe la santidad, absorbe la pureza, absorbe toda la gracia de un Dios que vive en María y la hace santa. Entonces, como pueden ver, hay una mezcla de María hacia Dios Hijo
y de Dios Hijo hacia María. Por eso es corredentora, porque el Hijo tiene de María su carne, sus huesos, sus tendones, y María tiene del Hijo de Dios la santidad, tiene toda la pureza, tiene toda lo que hace un nido como templo vivo del Hijo de Dios, que el Padre pensó en María para que exclusivamente ella fuera la Madre de Dios. Perdona que te interrumpa, Carlos Humberto, pero me gustaría como aclarar que desde luego nosotros cuando Carlos Humberto refiere a que recibe del Hijo todo, recibe la santidad del Hijo, no le estamos restando la santidad que ella ya tiene por ser Inmaculada Concepción. Tan es así que el ángel la saluda, salve llena de gracia. Así es, o sea, porque... O sea, no le estamos restando la santidad que ella ya tiene, le estamos agregando en este misterio de la encarnación pues la santidad y la magnificencia de un Dios que se hace hombre en el vientre de María. Así es. Entonces eso me gustaría aclararlo. Voy a rectificar algo que es muy correcto. Es decir, mientras que María fue pensada por Dios, ya es santa. Es decir, está pensada por un Dios que es santo. Algo al estilo, haga de cuenta usted, el Monte Oreb. En el Monte Oreb, Dios se presenta y le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. En María no es de quitarse las sandalias, sino quien ve a María, ve a una mujer santa. ¿Por qué? Porque en ella está un santo que es el Hijo de Dios. Y en el monte Oreb estaba Yahvé de los ejércitos, que por pertenecer, tocar ese monte, lo hace santo. Ahora imaginen a María, que tiene la raíz profunda en la que un Dios que es santo, un Dios que santifica, Es perfecto. hace que María se rectifique, se confirme que es la verdadera Madre de Dios, electa por el Padre, para que el Hijo de Dios en ese nido maternal pueda nacer. No hay otra mujer, es la única pensada por Dios, santa desde el pensamiento del Padre y santa por tener al Hijo de Dios. Partiendo pues de que el Hijo de Dios tiene una misión y vocación, la misión y vocación la define Jesús en el Getsemaní cuando va a orar al Padre y le pide que si en el proyecto de salvación hubiera la posibilidad de no pasar ese sacrificio. Es decir, Jesús está consciente que viene a cumplir la voluntad del Padre en dar la vida por nosotros. Y Jesús en el yom que se le da para que lo encarne, para que lo cumpla, Jesús se da cuenta que el Padre así lo tiene determinado. Tendrás que dar la vida por todas mis criaturas que han pecado y que necesito redimirlos. Entonces, el plan y vocación de Jesús lo tenemos en que encontramos cómo poder saber nosotros los hombres que Jesús es el Mesías. Y lo podemos encontrar simplemente por la cruz. Un Cristo, niño, clavado, no clavado, sino en una cruz, implica que esa es la misión de Jesús, morir en una cruz. Tendremos esa fotografía que ustedes van a ver de un niño en una cruz en la que es su misión y vocación, morir por nosotros para la salvación de todas las criaturas creadas por Dios. Bueno, y esto también de alguna manera le es anunciado a María a través de Simeón. Exactamente. Esta imagen que ustedes van a ver, hagan de cuenta que es la imagen que Simeón vio y por eso le dice Simeón a María, una espada atravesará tu corazón, una espada atravesará tu alma, porque está viendo a un niño que lo llevan a la presentación y Simeón lo ve ya en la cruz. Entonces imagínense el impacto de Simeón al ver a un niño que ya lleva la cruz como signo de salvación en la que va a morir por nosotros. Partiendo de este objetivo básico del plan de salvación, Jesucristo es muy concreto. El que me ve a mí, ve al Padre. El que se bautice, el que crea en mí y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se salvará. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos esa gran ventaja.
tenemos que el pensamiento del proyecto de salvación de Dios antes de toda la creación, Dios nos lo facilitó con los agiógrafos. Es decir, Dios, que es el autor de todo el proyecto de salvación, para que pudiera estar escrito como Sagradas Escrituras, como la tenemos hoy, necesitamos que Dios sea quien sea el autor principal de esto. Es decir, la palabra de Dios está aquí, pero usó a los agiógrafos. Esos agiógrafos al estilo de que Dios, hagan de cuenta ustedes algo caricaturesco, que Dios se sienta y están como 20 agiógrafos o escribanos que van a escribir lo que Dios les va a dictar a cada uno. Y esos agiógrafos en su tiempo van a escribir exclusivamente lo que Dios hizo. Por eso tenemos unas Sagradas Escrituras palpables, textuales, como materia prima, como proyecto de Dios que se nos da para que nosotros nos instruyamos. Pero ¿qué pasa? Carecemos de la formación de las Sagradas Escrituras o el proyecto de salvación. Y buscamos esferas de fuera en la que, por ejemplo, un ángel nos dice cómo debe ser el plan de salvación, o un visionario nos dice cómo puede ser el plan de salvación, o todo lo que fuera escritores que vienen ateos diciendo que esto no es correcto. Prácticamente nosotros nos dejamos llevar por todo lo que está afuera y no nos dejamos llevar por el plan de salvación que ya está escrito. Que ya está escrito. Entonces, ¿queremos la salvación? Escudriñemos las Escrituras. Hay un pasaje bíblico que me fascina para hacer claro que debemos estudiarla. Es el eunuco. El eunuco que está leyendo el plan de salvación o las Sagradas Escrituras, y el eunuco es visto por un apóstol de Jesús. Y cuando le pregunta, ¿le entiendes lo que lees? El eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces, cuando el apóstol le explica, él dice, quiero bautizarme. Lo mismo somos nosotros. El depósito de la fe que tiene la iglesia son las Sagradas Escrituras. El misterio de la revelación está allí. Todo lo que vaya a suceder en el plan de salvación, nosotros los cristianos que vivimos en el siglo XX o siglo XXI, tenemos que vivir lo que nos corresponde en el plan de salvación. Imagínense los que vivieron en el Antiguo Testamento, cuando vivieron en la huida de Egipto para estar 50 años en el desierto. Ellos vivieron plan de salvación en esa época. Nosotros tenemos una ventaja. Nosotros ya conocemos el Antiguo Testamento y conocemos el Nuevo Testamento gracias a los agiógrafos que Dios utilizó para que escribieran exactamente lo que Dios Padre iba indicándoles a cada uno. Más el magisterio de la iglesia. Pues el magisterio de la iglesia es eso. Tenemos el plan de salvación y el magisterio la interpreta como Dios así lo quiere decir. Pero para que la iglesia pueda decir lo que Dios quiere decir, tenemos entonces el capítulo que va a precedernos en la próxima vez, que será la acción del Espíritu Santo en los apóstoles. Esto quiere decir, ¿Jesús fue guiado por el Espíritu Santo? Sí. ¿María fue llena, esposa del Espíritu Santo? Sí. El plan de salvación de Dios antes de que se plasmara, antes que se hiciera, ¿fue exactamente guiado por el Espíritu Santo? Sí. Y desde entonces vemos que el Espíritu Santo revoloteaba por encima de las aguas, por encima de la nada, hasta que se cumpla todo el plan de salvación. Jesús es el objetivo principal del Padre. Es decir, todo lo que está hecho en el plan de salvación, desde la creación del Génesis hasta el Apocalipsis, es exclusivamente para dar honor y gloria a su Hijo Jesús. Algo extraordinario. Algo extraordinario. Porque creo que no nos damos cuenta quién es Jesús. Y el momento culmen en donde Él en Getsemaní está diciendo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre he interpretado, no es que Jesús no quisiera hacer la voluntad del Padre, porque Jesús, para empezar, ya ha dicho previamente que Él da la vida porque quiere,
ha dicho que fuego ha venido a traer a la tierra y que arde para que esto ocurra. Ha dicho además que su alimento es hacer la voluntad de su Padre, que Él no viene en nombre propio, sino en nombre de su Padre. Y también ha dicho que si por miedo hubiese renunciado al plan de salvación, pues que eso no cabe en Él, o sea, no es por miedo ni tiene miedo para realizarlo. Para mí las palabras de Jesús son una muestra más de cómo nosotros debemos asumir la voluntad del Padre con todas sus consecuencias. Él está mostrando efectivamente que Él ha venido no en nombre propio, sino en nombre de su Padre. No hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. No dar testimonio de Él, sino testimonio de su Padre. Y esta unión trascendente entre el Padre y el Hijo se queda plasmada en la redención y en el mundo. Yo creo que esto es muy importante. Sí, Jesús en el Getsemaní confirma que hay un plan de salvación y que no se puede cambiar. ¿Esto qué quiere decir con nosotros? Quiere decir que nadie puede cambiar las Sagradas Escrituras a su antojo. No puede venir un ángel, un arcángel, un querubín a decirnos que las Sagradas Escrituras están incompletas. Máximo que en las Sagradas Escrituras nos dice que el que quite o ponga una letra de las Sagradas Escrituras sea anatema. Esto implica que nadie de fuera que no sea Dios Padre, una vez concluido el plan de salvación, Dios Padre no puede cambiar nada. Y en el Getsemaní se lo hace saber a Jesús. El proyecto de salvación no se puede cambiar. Tú tienes que dar la vida por los demás y voluntariamente, libremente, como un Dios que entrega su sangre para la salvación de nosotros. Pero nosotros tenemos un problema. No creemos, ni estudiamos, ni nos formamos en el plan de salvación. Oímos voces de fuera que nos dicen, oiga, el plan de salvación es este, y ahí vamos. Oiga, que aparece un libro ahí que dice que la vida oculta de Jesús, y ahí vamos. Decimos que podemos ser como dioses según la Biblia, y ahí vamos. Nos vamos por las ramas y no estudiamos el tronco de la vida, que es el plan de salvación. No, y luego, por ejemplo, nos hablan de los evangelios apócrifos, y eso sí los leemos. Nos atrae son apócrifos. Nos atrae todo aquello que está fuera de las Sagradas Escrituras, y aún más les creemos. Y nos vamos con la finta que es cierto. Entonces imagínense ustedes, el plan de salvación está en peligro de todos los cristianos bautizados que creemos cosas que no están en el plan de salvación. Y muchos en el tiempo de Jesús no quisieron que el plan de salvación se llevara a cabo. Tenemos un hecho muy concreto de Belcebú, que ataca a Jesús en el desierto. Y conociendo las Sagradas Escrituras, Belcebú plantea a un hombre que ve en el desierto, creyendo que es un místico más que se interna en el desierto, y lo pone a prueba. Pero cuando Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, Belcebú se da cuenta que el reino de Dios está en la tierra. Cuando decimos el reino de Dios está en la tierra, toda rodilla se hinca ante Dios. Es decir, ¿el Hijo de Dios vino al mundo? Sí. ¿Vino a cumplir el plan de salvación? Sí. Y cuando vino, ¿el reino de Dios está en la tierra? Sí. ¿Por qué? Porque todo el plan de salvación y toda la creación está hecha para la venida de Jesús. Y donde está Jesús está el reino del Padre. Y Jesús lo ha dicho, el que me ve a mí, ve al Padre. Y se lo dice a todos aquellos que lo escuchan. Entonces, cuando Jesús está en el mundo, está el reino de Dios. Hacer la voluntad de Dios en Jesús es correcto. ¿Cuál es el objetivo entonces de las Sagradas Escrituras, de la misión y vocación de Jesús en el mundo? Enseñarnos a que vivamos como Jesús. En el plan de salvación quiere decir que Jesús nos viene a demostrar un modelo a seguir como Él lo vivió. Si yo quiero ser salvo, si yo quiero ser dirigido en el Espíritu de Dios, como lo dirigió a Jesús, el Espíritu del Señor me va a enseñar a mí, como le enseñó a Jesús, a vivir como Jesús en el mundo. ¿Y cómo vivió Jesús en el mundo? Bueno, ya lo sabemos. Curó paralíticos que no se podían hacer.
Es más, los paralíticos, los inválidos, los ciegos, los leprosos, eran escoria, eran desechos de la sociedad. Y viene el Hijo de Dios y los hace primordiales en el reino de los cielos. Prostitutas, delincuentes, corruptos, los hace primordiales en el amor de Dios. Es decir, el amor de Dios en el Hijo, que da la vida por todos aquellos que son marginados, por todos aquellos que son pecadores, por todos aquellos que son desechos de la sociedad. El Padre Dios, en el plan de salvación, envía a su Hijo especialmente por usted, que es un pecador, y ante los ojos de Dios usted es una piedra preciosa que ama a Dios con todo su ser. Pues esta sería la conclusión, que somos piedras preciosas que Jesús ha puesto en sus manos, en su corazón, para transformarnos de la misma forma que Él vivió en la tierra, haciendo el bien, siendo guiado por el Espíritu Santo y renunciando a su propia voluntad y libertad en favor de la voluntad del Padre. Yo creo que esto es muy importante que lo entendamos, porque en esa medida nosotros sabremos que Jesús ya hizo lo que nosotros tenemos que hacer. Así es. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que poner nuestro esfuerzo, ¿verdad? Entonces, la conclusión de este Sí. tema de hoy, la misión y vocación de Jesús en el mundo, es dejarse guiar por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre, que ya está en el plan de salvación. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre según el plan de salvación. Ahora nos toca a nosotros, los que creemos en Jesús, que será el tema que va a venir, Pentecostés. Después que llega el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Qué me toca a mí ahora? Ya no le toca a Jesús, ya no le toca a la creación del Padre. Ahora me toca a mí, bautizado, que creo en Jesús, que va a ser el Espíritu Santo en mí, como templo vivo que soy del Espíritu Santo, y que así como en el Horeb se puso Dios Padre y santificó el monte Horeb, así como el Hijo de Dios santificó a María por estar en el vientre, ahora el Espíritu Santo que vive en mí gracias al bautizo y gracias a las enseñanzas de Jesús, de que si yo creo en Jesús y si yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y me bautizo, el Espíritu Santo viene a mí como vino en Pentecostés a los apóstoles y vive ahora en tiempo de Jesús, que será la misión y vocación del Espíritu Santo después de Jesús en Pentecostés. Pues bien, nos despedimos, Carlos Humberto. Muchas gracias por esta segunda parte y pues no te lo pierdas. Tenemos una tercera parte muy interesante y que refiere precisamente al Espíritu Santo en Pentecostés y después de Pentecostés. Y después de Pentecostés, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo vamos a saber, así que no te lo pierdas. Hasta la próxima. Gracias, Carlos Humberto. Adiós, gracias, Adiós. que Dios los bendiga. Bye.